Hay motos que no son solo máquinas, son tesoros, hierros que marcaron una época, que hicieron historia y que hoy valen más que el oro. Desde deportivas que rompieron récords hasta clásicas que nunca envejecen, estas son las joyas que todo amante de las dos ruedas sueña tener en su garaje. Prepárate, porque hoy vamos a recorrer las 10 motos que no solo dieron gloria en el pasado, sino que hoy son la mejor inversión de tu vida. Si hay una moto que merece un altar dentro de las dos ruedas, esa es la Honda WFR 750R, RC30. No estamos hablando de una moto más de catálogo. Estamos hablando de un pura sangre hecho a mano, diseñada con un único fin: ganar carreras y dejar al resto de fabricantes llorando en la esquina. La RC30 nació en 1987 para cumplir con las reglas de la nueva categoría de superbikes. La norma era clara: si querías correr, tenías que homologar un modelo de calle. Honda no se anduvo con chiquitas, creó una moto prácticamente de competición, pero que cualquiera con mucho dinero podía comprar. Cada unidad fue ensamblada casi artesanalmente en la fábrica de Hamamatsu por un equipo especial de ingenieros. El corazón era un motor V4 de 748 centímetros cúbicos con distribución por engranajes cónicos, válvulas de titanio, cigüeñal ultraligero y un embrague antirrebote que en esa época era magia negra. Daba unos 112 caballos a 11.000 RPM. Pero lo importante no era el número, era la suavidad, el rango de uso y sobre todo la fiabilidad en circuito. El chasis, de aluminio tipo doble viga, estaba pensado para carreras, con basculante monobrazo, icónico en Honda, que facilitaba los cambios de rueda en boxes. Suspensiones Showa de alta gama, frenos potentes, un carenado aerodinámico que parecía esculpido en túnel de viento y un sonido del V4 que aún hoy hace llorar a los nostálgicos. La RC30 no solo salió al mercado, salió a dominar. Ganó el primer mundial de Superbikes en 1988 y 1989 con Fred Merkel. Arrasó en el TT de la Isla de Man, en el Campeonato Británico y prácticamente en todas partes donde compitió. Era tan buena que muchos pilotos privados podían plantarle cara a equipos oficiales. Cuando salió, costaba más del doble que una Superbike japonesa normal. En Europa se vendieron relativamente pocas unidades y en Estados Unidos aún menos, porque era una moto carísima. Pero con el tiempo, esa rareza se transformó en su gran tesoro. Hoy, encontrar una RC30 original y bien cuidada es como encontrar un Ferrari clásico en un granero. En subastas ya superan fácilmente los $40 o $50.000 y hay ejemplares que han pasado los $100.000 si están impecables o con historial de carreras. La RC30 es más que una moto. Es un símbolo de lo que Honda podía hacer cuando no miraba el presupuesto. Es la definición de moto de homologación especial. Cada vez que se habla de motos de colección, el nombre RC30 aparece en el top absoluto. Tener una RC30 en tu garaje no es tener una moto, es tener un Picasso con ruedas. Solo que este Picasso hace 250 kilómetros por hora y suena como un coro de ángeles cabreados. Número 9. Suzuki GSX-R 1100. La GSX-R 1100 fue la hermana mayor musculosa y desproporcionada de la GSX-R 750. Si la 750 ya había sacudido el mercado con su concepto de superbike ligera, la 1100 directamente dijo: ¿ligereza? No gracias, dame más músculo. Contaba con un motor de 4 cilindros en línea de 1127 centímetros cúbicos en su primera versión, refrigerado por aire y aceite con el famoso sistema SACS, Suzuki Advanced Cooling System. Superaba los 130 caballos y con el paso de las versiones llegó a rozar los 150 caballos, algo absolutamente descomunal para su época. Chasis: utilizaba un doble viga de aluminio derivado de la 750, pero reforzado para aguantar la brutalidad del motor. Aún así, la combinación de tanta potencia y chasis relativamente limitado daba como resultado una moto que en rectas era imbatible, pero en curvas podía ponerse divertida o peligrosa según quien la llevara. Formó parte de la gran revolución de las superbikes japonesas de los 80 y 90.
Esa época en la que cada marca parecía competir en una carrera armamentista de caballos de fuerza y cilindrada. Fue la moto de los que querían sensaciones extremas, de los que no se conformaban con la racional 750. Versatilidad rara. A pesar de su brutalidad, muchos la usaban en la calle para viajar. Tenía cierta comodidad para largas distancias y era una especie de híbrido entre deportiva radical y sport turismo, pero siempre con un toque de locura desmedida. Hoy la GSX R1100 es considerada un clásico en alza, porque representa como pocas los excesos gloriosos de los 80-90, potencia a raudales, diseños cuadrados y agresivos, y una actitud de más grande es mejor. Las unidades bien conservadas son cada vez más buscadas por coleccionistas y nostálgicos. En pocas palabras, era la moto que separaba a los que querían ir rápido, de los que querían ir a lo bestia. La GSX R1100 era como llevar un camión Scania disfrazado de moto deportiva, con la diferencia de que el camión no te podía pasar por arriba cuando acelerabas demasiado fuerte en plena curva. Número 8. Kawasaki Mach 3 y 4. Las Kawasaki Mach fueron las motos que convirtieron a Kawasaki en sinónimo de locura sobre ruedas. Eran auténticos misiles dos tiempos, creados en una época en la que los fabricantes japoneses competían por ver quién hacía la moto más salvaje. H1 Mach 3, 1969. La primera gran bestia, un tricilíndrico de 500 centímetros cúbicos que entregaba unos 60 caballos, en un chasis pensado más para ir de paseo que para domar semejante potencia. Era ligera, explosiva y con un golpe de par que sorprendía hasta a los pilotos más experimentados. Su fama de viuda negra nació porque muchos subestimaban su brutalidad, hasta que la moto los bajaba de un ondazo. H2 Mach 4, 1972. Kawasaki pensó, ¿la 500 asusta? Hagamos algo todavía peor. Así nació la 750 centímetros cúbicos tricilíndrica con 74 caballos, pero, detalle no menor, con un chasis de bicicleta que se retorcía con solo mirarlo. El resultado era una recta infinita de gloria seguida de curvas que podían terminar en lágrimas. Tenía un sonido inconfundible, ese rugido metálico y descontrolado que enamoraba tanto como asustaba. Las Mach representaban el exceso y la rebeldía de los años 70. Eran rápidas, peligrosas y absolutamente legendarias. Fueron las motos que cimentaron la reputación de Kawasaki como la marca más radical, la que no le tenía miedo a ir más allá de lo razonable. Hoy son consideradas joyas del mercado clásico. Su rareza, su aura peligrosa y la nostalgia de aquellos años locos hacen que coleccionistas y fanáticos las busquen como si fueran reliquias. No es solo una moto, es un pedazo de historia del motociclismo. El momento en el que la potencia mandaba y la seguridad era un detalle menor. En resumen, eran motos que te hacían sentir un dios invencible, hasta que llegaba la primera curva y te recordaban que también eras humano. La H2 era como un Red Bull con vodka. Te levantaba, te hacía volar y después no sabías dónde ibas a aterrizar. Una mezcla entre fiesta épica y funeral anunciado. Número 7. Triumph Bonneville T120. La Triumph Bonneville T120 no es solo una moto, es una postal del Reino Unido en movimiento. Puro estilo británico, mezcla perfecta entre elegancia, rebeldía y ese encanto de aceite en el suelo que toda clásica tiene. La T120 debutó a finales de los años 50, cuando Triumph decidió que el mundo necesitaba una moto rápida, bella y con alma. Llevaba un motor bicilíndrico paralelo de 650 centímetros cúbicos, capaz de alcanzar los 190 kilómetros por hora. Una locura para la época. Su nombre, Bonneville, era un homenaje directo al salar de Bonneville, Utah, Estados Unidos, donde Triumph había roto récords de velocidad. O sea, nació con ADN de campeona. Estéticamente era un equilibrio perfecto entre simplicidad y estilo atemporal. Líneas limpias, tanque redondeado, cromados justos y un sonido ronco que parecía decir, soy británica, pero tengo mal genio.
La T-120 se convirtió rápidamente en el símbolo de una generación. Rockeros, actores y rebeldes sin causa. Steve McQueen, Marlon Brando, Bob Dylan, todos tuvieron una o quisieron tenerla. Era la moto que definía el espíritu libre de los 60. Cuero, cigarrillos y gasolina con olor a revolución. La Bonneville no solo fue una moto, fue una declaración de estilo. Inspiró movimientos como el de los Cafe Racers y se convirtió en un ícono del diseño británico. En una época donde las motos eran herramientas, la Bonnie fue una actitud. Hoy, restaurar una Bonneville T-120 original es como devolverle la vida a un pedazo de historia. Su valor no solo está en la mecánica, sino en lo que representa. Cada tuerca cuenta una historia, cada rayón tiene una anécdota. La demanda por las T-120 restauradas crece año tras año, tanto por coleccionistas como por nostálgicos que sueñan con revivir la época dorada del motociclismo. Tener una Bonneville hoy es como tener una chaqueta de cuero original de los 60. Nunca pasa de moda y cada año vale un poco más. La Bonneville es la moto que si la estacionás, aparece un hipster con cámara analógica a sacarse una foto. Aunque ni sepa manejar bicicleta, pero tranqui, la moto igual sale bien en la foto. Número 6. Honda CB750 4. Si tuviéramos que elegir una sola moto para poner en el Salón de la Fama del motociclismo, tendría que ser la Honda CB750 4. Así de simple, porque antes de ella, el mundo era en blanco y negro, y después de su llegada, todo se volvió a color. A finales de los años 60, el panorama era muy distinto. Las motos grandes eran dominadas por las británicas, Triumph, Norton, BSA, con sus bicilíndricos rudos y temperamentales. Honda, que hasta ese momento hacía motos pequeñas y confiables, decidió que ya era hora de enseñarle al mundo cómo se hacía una superbike moderna. Así, en 1969, lanzaron la Honda CB750 4, con un motor de 736 centímetros cúbicos, 4 cilindros en línea, 68 caballos y una suavidad que dejó boquiabierto a todo el planeta. Era como pasar de escuchar una radio vieja a escuchar un CD por primera vez. Fue la primera motocicleta de producción masiva con freno a disco delantero, un avance tecnológico que hoy parece normal, pero en 1969 era ciencia ficción. Tenía arranque eléctrico, algo que los puristas británicos miraban con desconfianza mientras seguían pateando sus motos a las 6 de la mañana. El motor era un reloj suizo, 4 carburadores Keihin, árbol de levas en cabeza y una fiabilidad que redefinió lo que significaba una moto japonesa. No solo era rápida, también era confiable, silenciosa y no perdía aceite, algo casi ilegal en los 70. Cuando la CB750 llegó a los concesionarios, fue un terremoto en la industria. Honda había democratizado el rendimiento. Por un precio razonable, cualquier persona podía tener una moto que superaba los 200 kilómetros por hora, arrancaba a la primera y no te dejaba tirado a la orilla del camino. Los fabricantes europeos quedaron en shock. Norton, Triumph, Ducati, todos tuvieron que reinventarse o morir. Fue el nacimiento de un nuevo concepto, la superbike japonesa. Las primeras series Sandcast, las primeras unidades de la CB750, 1969, se fabricaron con carcasa del motor fundida en arena, conocidas como las Sandcast. Solo se produjeron unas 7,000 unidades y hoy son consideradas el santo grial de la CB750. En subastas alcanzan precios absurdos, más que algunos autos clásicos, porque fueron literalmente las que cambiaron la historia. La CB750 no solo inspiró a Honda a seguir con la línea CB900, CB1100, sino que definió cómo sería una moto moderna durante las siguientes 5 décadas. 4 cilindros en línea, frenos a disco, arranque eléctrico y fiabilidad total. Sin ella probablemente no existirían las GSX-R, las Ninja ni las CBR que hoy idolatramos. Por eso, la CB750 no es solo una moto valiosa, es oro puro, un símbolo de innovación, democratización y potencia civilizada. La CB750 es como Elvis Presley, el rey, el que inventó el rock
y el que sigue vendiendo discos 50 años después. Solo que esta, en vez de cantar, ruge. Número 5, Kawasaki ZXR750. Si en los 90 existía una moto que gritaba "Quiero guerra", esa era la Kawasaki ZXR750. Verde, agresiva, con estética de circuito y actitud de barrio bravo, no era una moto, era una declaración de intenciones. Soy rápida, soy ruidosa y me importa poco si te asusto. La historia arranca en 1989. Cuando Kawasaki lanza la ZXR750H1, una superbike pensada para homologar su participación en el Mundial de Superbikes recién nacido. En una época donde Suzuki tenía la GSX-R 750 y Honda la RC30, los de Akashi dijeron: bueno, ahora nos toca repartir trompadas verdes. El motor era un 4 cilindros en línea de 749 centímetros cúbicos, refrigerado por líquido, con más de 100 caballos, doble árbol de levas, carburadores Keihin y un sonido que podía despertar a medio vecindario. Pero no era solo potencia. Su chasis de doble viga de aluminio era una obra de arte, inspirado directamente en las motos de competición del Team Kawasaki. Tecnología avanzada para su época. La ZXR750 traía suspensiones totalmente ajustables, un basculante robusto de aluminio, frenos de disco dobles con pinzas Tokiko y un detalle que la hizo famosa: el sistema Ram Air, una admisión forzada de aire en el frontal, en las versiones L y posteriores. A alta velocidad, ese sistema literalmente metía aire a presión al motor, mejorando la potencia. Básicamente, fue una de las primeras motos de calle con turbo natural. En el mundo de las superbikes, la ZXR fue la base directa de la ZXR 750R, moto con la que Scott Russell ganó el Mundial de Superbike en 1993. Kawasaki demostró que no solo hacían motos locas, sino también campeonas. En esa época, cada fabricante tenía su arma secreta, y la de Kawasaki era verde, brutal y ruidosa. En los 90, si tenías una ZXR 750, no necesitabas decir mucho. Era la moto de los que querían velocidad real, no postureo. Tenía una postura de manejo agresiva, una entrega de potencia que no perdonaba errores, y una estética que gritaba circuito, incluso estacionada en la vereda del bar. Muchos la consideran el ADN original de las ninjas modernas. Sin la ZXR, no existirían la ZX7R, ZX9R o la actual ZX10R. Fue el modelo que definió la identidad deportiva de Kawasaki: exceso, carácter y rebeldía. Hoy, los ejemplares originales, especialmente la ZXR750R de homologación, que están subiendo de valor a un ritmo tremendo. Los coleccionistas las buscan por su rareza, su historia en competición y porque representan esa era gloriosa en la que las superbikes de calle eran casi idénticas a las de carrera. Es el tipo de moto que no solo envejeció bien, envejeció con actitud. La ZXR 750 es como un exboxeador de los 90. Tal vez hoy ya no pelee, pero con solo verla sabes que en su momento repartió trompadas de las buenas. Número 4. Suzuki GSX 1100 S Katana. Si hay una moto que rompió todas las reglas de diseño en los 80, esa fue la Suzuki Katana. Cuando apareció en 1981, el mundo del motociclismo se quedó mirando con la boca abierta. Algunos dijeron, es hermosa. Otros, ¿qué carajo es eso? Pero nadie, absolutamente nadie, quedó indiferente. Un diseño que parecía de otro planeta. La Katana no nació en un laboratorio japonés lleno de ingenieros, sino en Alemania, bajo la dirección del diseñador Hans Muth y su equipo en Target Design. Muth ya era famoso por su trabajo en BMW, había diseñado la R100 RS y Suzuki lo contrató para crear algo radical, algo que hiciera que su línea de motos pareciera moderna frente a la competencia, y lo logró. La GSX 1100 S Katana parecía un arma, una nave espacial sobre ruedas, carenado anguloso, faro cuadrado, líneas tensas y un asiento que parecía flotar.
Hasta el logo Katana evocaba una espada samurái. En una época donde todas las motos eran redondeadas y cromadas, Suzuki presentó esto. Y el mundo simplemente explotó. El mensaje era claro. El futuro ya estaba acá y venía con faro cuadrado. Bajo ese carenado vivía una bestia. El motor era un 4 cilindros en línea de 1074 centímetros cúbicos, DOHC, con refrigeración por aire y 111 caballos. Una locura para la época. Venía heredado de la GSX 1100E, pero con ajustes en la compresión y los carburadores que la hacían más explosiva. Su velocidad máxima superaba los 230 kilómetros por hora, convirtiéndola en una de las motos más rápidas del mundo en su lanzamiento. El chasis, de acero tubular doble cuna, era sólido pero pesado. No era la moto más ágil del mundo, pero sí una de las más estables en línea recta. Y con esa posición de manejo agresiva, el tanque largo y el carenado bajo se sentía como una espada cortando el viento. Una moto que dividió al público cuando salió. Muchos motociclistas conservadores la odiaron. Eso no es una moto, es una cafetera futurista, decían. Pero con el tiempo, esa rareza se transformó en virtud. La Katana se convirtió en una pieza de diseño icónica, que incluso se expuso en museos de arte moderno. En Japón, Europa y Australia fue un éxito. En Estados Unidos fue más un objeto de culto, porque su estética rompía demasiado con los gustos americanos de la época. Pero las pocas unidades que se vendieron hoy valen oro. El nombre Katana nunca murió. Se transformó en una marca dentro de la marca. Un símbolo de lo arriesgado que puede ser el diseño japonés cuando se suelta el freno de la prudencia. La Katana fue mucho más que una moto. Fue una declaración artística. Inspiró decenas de conceptos, de películas, videojuegos y diseños posteriores. Fue la primera moto que demostró que una deportiva podía tener una identidad estética poderosa, no solo técnica. Y hoy, más de 40 años después, sigue siendo una de las motos más reconocibles del mundo. Los coleccionistas la persiguen con locura. Las primeras ediciones, sobre todo las de 1981 en estado original, alcanzan cifras astronómicas. No es solo por su rareza, sino porque representa un momento irrepetible en la historia del motociclismo, cuando alguien se atrevió a desafiar el pasado y mirar directamente al futuro. Una Katana bien conservada no es solo una moto, es una pieza de arte industrial. Una escultura que además acelera de 0 a 100 en menos de 4 segundos. La Katana es la moto que si la estacionas en la calle, la gente no sabe si llamar a un museo o a los Power Rangers para que vengan a buscar su nave perdida. Número 3. Yamaha RD350. La RD350 fue la definición de locura en dos tiempos. En una época donde las motos eran pura mecánica y nada de electrónica, Yamaha decidió crear algo que literalmente te hiciera temblar las manos. Un misil ligero, agresivo y con un sonido que todavía hoy eriza la piel. Su motor bicilíndrico de 347 centímetros cúbicos dos tiempos, refrigerado por aire y luego por agua en las IPVS, entregaba entre 39 y 55 caballos, dependiendo de la versión y del mercado. Pero lo que la volvía una bomba era su relación peso-potencia, unos 160 kilos. O sea, una relación más propia de una deportiva moderna que de una moto de hace 40 años. Tenía carburadores gemelos Mikuni, un embrague algo tosco y un chasis que, aunque flexible, te conectaba directo con la locura. La versión IPVS fue un antes y un después. Una válvula de escape electrónica que mejoraba el par a bajo régimen sin perder esa patada brutal arriba. En pocas palabras, pasaba de dócil a demonio con solo un giro del puño. Fue la moto escuela de toda una generación. En los 80, si querías aprender a ir rápido y estar entre la vida y la muerte, lo hacías sobre una RD. Muchos pilotos que luego corrieron en GP empezaron ahí, quemando aceite y adrenalina por partes iguales. El problema es que pocas sobrevivieron intactas. Muchas se modificaron, se corrieron, se estrellaron o se olvidaron bajo una lona. Una RD350 original, sin trucos ni inventos, hoy es una pieza de colección. Y cada año que pasa, su valor sube.
Hoy en día, una RD bien cuidada puede costar más que una R6 usada. ¿Por qué? Porque no solo estás comprando una moto, estás comprando historia, sonido, olor a mezcla y rebeldía pura. Número 2. Honda CBR 900RR. La Fireblade no fue una moto más. Fue el momento en que Honda dijo, basta de elefantes con ruedas. Hasta entonces las superbikes eran rápidas, sí, pero también pesadas y torpes. Entonces apareció Tadao Baba con una idea simple. Ligereza antes que potencia. Así nació la CBR 900RR SC28, con motor de 893 centímetros cúbicos, 122 caballos y apenas 185 kilos en seco. Era tan liviana que parecía una 600 con esteroides. Su chasis de aluminio, su basculante corto y su carrocería afilada la hacían moverse como una katana sobre el asfalto. La Fireblade cambió todo. Fue el inicio de las superbikes modernas. Rápidas, precisas y sin kilos de más. Marcó a toda una generación que la tuvo en pósteres y hoy, ver la original, sin tuning ni pegatinas raras, es ver una pieza de historia viva. Es el tipo de moto que definió los 90, pura adrenalina, sin ayudas electrónicas y con un diseño que sigue pareciendo rápido incluso parada. La Fireblade fue como pasar de un Nokia ladrillo a un iPhone. Nadie sabía que lo necesitaba, hasta que lo probó. Y en el puesto número 1, la Ducati 916. Esta no fue solo una moto, fue una revolución con ruedas, una obra de arte italiana firmada por el mismísimo Massimo Tamburini, el Da Vinci de las superbikes. Cuando apareció en 1994, el mundo entero se quedó congelado. No era solo rápida, era bella. Cada línea, cada ángulo, cada detalle del escape bajo el colín parecía diseñado para una galería, no para una pista. Motor bicilíndrico en L de 916 centímetros cúbicos, refrigerado por agua, con 114 caballos que rugían con esa voz inconfundible. Ducati, ronca, profunda y adictiva. Chasis, multitubular de acero, ligero, rígido y con esa geometría que hacía que cada curva fuera poesía. Diseño, faros afilados, colín minimalista y ese color rojo que se volvió religión. Pero su belleza venía acompañada de pura furia. Ganó 4 campeonatos del mundo de superbikes de la mano de Carl Fogarty y Troy Corser, consolidando el mito. La 916 no solo dominó los circuitos, también conquistó las calles y los corazones de los que soñaban con ella en pósters pegados en la pared. Y lo más increíble, no envejeció un día. 3 décadas después, sigue siendo la referencia de cómo debería lucir una moto deportiva. Su influencia fue tan grande que marcó el ADN de todas las Ducati modernas. Hoy, tener una 916 original y sin restaurar es como tener una Ferrari F40 en versión de 2 ruedas. Rara, valiosa y con la promesa de que su precio solo va a subir. Estas 10 motos no solo marcaron época, inventaron categorías, rompieron reglas y crearon sueños. Hoy, invertir en ellas es mucho más que comprar una máquina, es comprar un pedazo de historia, una cápsula del tiempo que todavía ruge, porque hay motos que envejecen y hay motos que se vuelven inmortales. Y estas, amigos míos, son de las segundas. Así que la próxima vez que veas una Ducati 916, una Fireblade noventosa o una CB750, no las mires solo como motos viejas. Míralas como lo que son, obras maestras sobre 2 ruedas que todavía tienen mucho que enseñar y mucho que valer. Y si quieres conocer las mejores motos de 2 tiempos, haz clic en este video.